Un individuo es ciudadano solo en referencia a la comunidad donde ejerce sus derechos o, más precisamente, en relación con un Estado. Así como el ciudadano desenvuelve la actividad política, y al mismo tiempo el Estado es fruto de esa acción. De la política como lucha surgen las formas estatales, la división de poderes y las instituciones. La participación de los hombres en las decisiones políticas varía según las culturas y las épocas. ¿Quiénes son o pueden ser ciudadanos y qué derechos tienen? Son conceptos que cambian a lo largo de la historia. Cuando hablamos de ciudadanía, hacemos alusión al concepto nacido en la Revolución Francesa de 1789. Hasta ese momento solo existieron ciudadanías parciales. A continuación, haremos un breve recorrido por las ciudadanías anteriores. La ciudadanía en las polis griegas. Los propietarios de esclavos, quienes eran los que tenían tiempo libre para dedicarse a la política, constituían una sexta parte de la población. El resto, sin derechos políticos, eran los menores de edad, las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Para Aristóteles, era perfectamente compatible la ciudadanía de unos pocos con la exclusión de muchos, e incluso con la existencia de esclavos. En Atenas solo podrían ser ciudadanos los que tenían ambos padres ciudadanos, y exclusivamente ellos podían participar en la vida política. Algunos estadistas, como Clístenes, favorecieron el acceso de mayor cantidad de gente al derecho de ciudadanía. Por otro lado, Pericles hizo reformas para que los ciudadanos pobres pudieran participar en la política, fijando un salario que cobraban los funcionarios mientras duraran en sus cargos, y también para asistir a las asambleas. La ciudadanía en la República Romana. La población estaba dividida en tres sectores diferenciados: la aristocracia, formada por los patricios; los trabajadores, libres o plebeyos, los cuales eran campesinos, artesanos, mercaderes, que no tenían participación en el gobierno; y los trabajadores esclavos, que no eran considerados personas, sino pertenencias de su dueño. Por otro lado, libertos y colaboradores serviciales de los patricios integraban la difusa categoría de Clístenes. Cuando la monarquía no tuvo en cuenta el asesoramiento de los patricios en el Senado, estos aristócratas se rebelaron y nació la República. Gracias a esto, los patricios tenían todos los privilegios. La situación de los plebeyos, que debían servir en el ejército y pagar impuestos, era miserable, por lo cual iniciaron una huelga. Instalándose en el Monte Sagrado, fuera de la ciudad, regresaron cuando obtuvieron algunos derechos. En el año 450 a.C. se estableció la ley de las 12 tablas, la cual era una codificación del derecho consuetudinario, que abarcaba el derecho civil, penal y procesal, el derecho público y el sacro o religioso. Feudalismo y ciudadanía. Maquiavelo, entre los siglos XV y XVI, reflexionó sobre la libertad y la ciudadanía. Esta afirmaba que las dos clases más antagónicas a la libertad y a la civilización estaban en el campo. La primera era la aristocracia terrateniente y el campesinado. La segunda, los aristócratas, que derrochaban los recursos de la sociedad. Por último, los campesinos, que con su ignorancia y su atraso, no se rebelaban ante los abusos del señor feudal. Por otro lado, si los poderosos de las ciudades, o sea, la burguesía urbana, dominaban el campo, se lograba más rápido el progreso de la civilización y el consecuente avance de las libertades. Dentro de las monarquías absolutas, hubo sectores que se enfrentaron con el poder del rey y consiguieron derechos, como por ejemplo en repúblicas como la de Venecia, donde existía una democracia en una pequeña franja de la población e imperaba la dictadura fuera de ese espacio de participación. En ese sentido se diferenciaban súbditos de ciudadanos, los que debían obedecer y los que podían llegar a decidir. La ciudadanía civil. La primera etapa de la ciudadanía moderna fue la conquista de la ciudadanía civil, que reconocía derechos civiles a los ciudadanos, y con ellos un principio de participación política a partir de la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra. El objetivo de la burguesía era tener derecho a proponer leyes para que éstas la favorecieran. La Revolución Francesa de 1789 generó un proceso de transformación que convulsionó a Europa y que se extendió más allá de sus límites. Se produjo a partir de la crisis de la monarquía absoluta francesa,
la cual debió convocar a los estados generales, que eran el clero, la nobleza y el tercer estado, para tratar de resolverla. El tercer estado estaba compuesto por la burguesía, el campesinado, los trabajadores, los ambulantes, los actores, los artistas y los excluidos de todo tipo. El tercer estado pudo triunfar frente al rey y a los otros privilegiados gracias a la fuerza poderosa por el número y por la energía que desplegaban los no burgueses mencionados. Pero lo que le otorgó cuerpo a la revolución fue el consenso de ideas liberales dentro de este grupo social, la burguesía. Muchos de los anhelos de las clases no privilegiadas están contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, firmada en 1789. Esta declaración mostró la oposición a una sociedad jerárquica y privilegiada, a la cual le reclamaban tres principios: libertad, igualdad y fraternidad, con los cuales nace el concepto de ciudadanía universal, donde se señala que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, con libertad de pensamiento, de palabra, de reunión, de culto, y al mismo tiempo tienen las obligaciones de pagar impuestos y de ir a la guerra. Aún así, se mantenía como derecho natural e imprescriptible y sagrado el de la propiedad privada. Sin embargo, en la Revolución Francesa, los derechos políticos del ciudadano también sufrieron retrocesos. En 1791, la Constitución francesa fue votada por una mayoría de burgueses moderados, por lo que no otorgaba el sufragio universal. El derecho a ser votado era limitado solo a los más pudientes. Entre 1793 y 1794 tiene lugar la fase más democrática de la Revolución Francesa, la República Jacobina, que planteaba igualdad para todos. Después de esa fecha, los ideales revolucionarios que se difundían se limitaban a la ciudadanía civil, mientras que la ciudadanía política era restringida. De este modo, las ideas liberales aseguraban el predominio a la burguesía ya acomodada. Tiempo después, con la revolución de la independencia norteamericana, no se modificó el orden social ni económico. La idea de que los hombres nacen libres e iguales, que sustentó los orígenes de la nación norteamericana, excluía a los negros y mantenía la vigencia de la esclavitud. Por último, durante el siglo XIX y en muchos países durante parte del siglo XX, se dio la lucha por la conquista de la ciudadanía política universal. El derecho al sufragio fue limitado imponiendo criterios económicos, como los bienes que se debían poseer para poder votar o ser votado, o por capacitación educativa, como lo es en caso de Brasil, donde los analfabetos no pudieron votar sino hasta 1985. La ciudadanía civil tiene como institución representativa el sistema judicial igualitario, la ciudadanía política, el sufragio universal. Pero con la gran aplicación de los derechos políticos, los sectores más humildes reclamaron tener igualdad de oportunidades, o al menos que el Estado les garantice una vida digna. Con la crisis mundial de 1929, el Estado decidió frenar la libertad de los grandes capitales y apoyar a los más indefensos con el propósito de que no se genere una revolución comunista. Así surge el estado de bienestar, que añade a los derechos formales civiles y políticos de la población, junto a otros derechos fundamentales de tipo social, como por ejemplo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo digno, a la vivienda, a la igualdad de oportunidades, y entre otros. Fue así como políticos y teóricos comenzaron a hablar de justicia social. A mediados de los años 70, la crisis pone fin a varias décadas de tranquilidad y el embate del neoliberalismo que destaca la libertad del mercado y la libertad económica de los poderosos, concluyendo así con el estado de bienestar. En América Latina, esta reforma política fue impuesta generalmente por regímenes militares primero y por gobiernos democráticos neoliberales después. De este modo, el optimismo acerca del potencial igualitario de los derechos formales decayó.